Esta mañana les envié ahí está. Esta mañana les envié la clase de la semana pasada para que puedan también revisarla con tiempo, con calma. Y como les digo, quiero saludarles a todos con mucho cariño. Como siempre les pido que a la medida de lo posible, por favor, puedan encender su camarita para ver sus bellos rostros y poder compartir con ustedes de una forma más directa y personal. Hoy día nos corresponde iniciar el estudio del libro de Filipenses. La semana pasada veíamos en el libro de Efesios cosas sumamente interesantes, importantes, y, y la verdad que lo lindo es que podemos también comenzar a profundizar directamente en la escritura. Voy a recordar algunos aspectos importantes para ponerlos en contexto. Veíamos que el libro de Efesios fue escrito desde la cárcel, y veíamos también de que es una de las cartas junto con la de Colosenses y Filemón, que ha sido enviada a diversas iglesias de la provincia de Asia, y que Pablo había trabajado durante 3 años en su tercer viaje misionero. Y veíamos que dentro de las características de este libro está unas afirmaciones doctrinales de importancia. Hay que entender que todas estas cartas que el apóstol Pablo era para eh, fortalecer, un poquito, para afirmar, fortalecer los principios de la fe en cada ciudad y en cada iglesia que se había plantado. Entonces era súper importante esto. Las exposiciones doctrinales veíamos que el propósito divino hacia el cual Dios conduce a toda la creación se cumple en la persona de Cristo encarnado, crucificado, resucitado y glorificado. Entonces veíamos que la persona trascendente en nuestra vida, lo veíamos, nuestra iglesia es una iglesia cristocéntrica. ¿Por qué? Porque vemos que el centro de nuestra vida se encuentra en la persona de Jesucristo. Veíamos también la importancia de no caer en doctrinas que esclavicen, como los judíos en ese tiempo radicales, el movimiento judaizante había causado estragos, menospreciando el apostolado de Pablo, y a su vez también queriendo hacer volver a todos aquellos que eran gentiles a las tradiciones judías, partiendo por la circuncisión, lo cual ya sabíamos desde la carta a los romanos, desde el libro de los Hechos, que los apóstoles habían determinado que para todo aquel que era gentil, obviamente bajo la dirección del Espíritu Santo, no le era necesario volver a circuncidarse. Entonces, la religión, la tradición, hace que las personas quieran esclavizar a un sistema. Y eso es lo que claramente establece la religión, la esclavitud de un sistema. ¿Qué otra cosa vimos importante? Exhortaciones prácticas, cómo debían comportarse los cristianos en la comunión de la iglesia y en la relación con el mundo. Vimos ahí en el capítulo 5 y el 6 de Efesios cómo el apóstol Pablo entrega también consejos para el desarrollo de la familia, ¿ah? De los padres a los hijos, los amos y los siervos, y que todos tienen por igual privilegios y responsabilidades si perseveran en aquello para lo cual han sido llamados. Esa era un poquito la estructura del libro de Efesios. Y hoy día, para hacerlo aún más didáctico, les tengo un videíto que viene como introducción al libro de Filipenses. Mire qué bonito. Esto nos va a servir un poquito también para entender con mayor claridad. Así que oramos al Señor para iniciar y luego vamos a partir con este video que nos permite poder también recibir de manera más clara, más específica, esta enseñanza. Quiero verle el cita, no sé si puede prender su micrófono un poquito para que nos guíe en la oración de inicio, ¿le parece? Tía Ya, Yani. ya. Adelante, por favor. Bendito Padre Celestial, te damos Mm. gracias por la oportunidad que nos das cada día de poder aprender un poco más de tu palabra. Yo te ruego en esta hora que podamos ser no solo oidores, sino también hacedores, Señor. Señor, y que nuestras mentes sean abiertas, Señor, a todo lo nuevo que tienes para darnos, Padre. Refréscanos, Señor, alivia nuestro entendimiento para poder recibir esta enseñanza con toda disposición. Yo te ruego una bendición especial para nuestro pastor, quien nos Amén. enseña, nos educa, nos alinea, nos guía, Señor, y también pedimos que cada uno sea bendecido, Señor. Que tú también quites velos de estructuras, de creencias o de malas creencias que hemos a lo mejor albergado en el tiempo y que podamos estar claros frente a ti. Guíanos bajo Amén. tu Espíritu Santo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, querida Cita, también. No sé quién está. Ahí está. Eso, vamos a silenciar. Para entonces iniciar con este video, que es introductorio a lo que es el libro de Filipenses, ¿ya?
Ponga mucha atención porque es bien bonito. Nos va a servir harto también. La carta de Pablo a los Filipenses. La iglesia en Filipos fue la primera comunidad de Jesús que Pablo fundó en Europa Oriental, y esa historia se nos cuenta en Hechos capítulo 16. Filipos era una colonia romana en la antigua Macedonia, estaba llena de soldados retirados y era conocida por su nacionalismo patriótico. Así que, allá, Pablo tuvo resistencia cuando anunciaba que Jesús es el verdadero rey del mundo. Después de que Pablo salió de allá, aquellos que se hicieron seguidores de Jesús continuaron sufriendo resistencia, incluso persecución, pero siguieron siendo una comunidad vibrante, fiel al camino de Jesús. Pablo envió esta carta desde una de sus muchas prisiones y lo hizo por una razón muy práctica. Los filipenses habían enviado a uno de sus miembros, Epafrodito, para llevarle un regalo monetario a Pablo para su sostenimiento en la prisión. Pablo envió esta carta de regreso con Epafrodito para decir gracias y para hacer mucho más que eso. El diseño de esta carta no desarrolla una sola idea de principio a fin, como muchas de las otras cartas de Pablo. Más bien, Pablo ha reunido una serie de ensayos cortos, reflexivos o bocetos, y todos giran alrededor del centro de gravedad de esta carta, un poema en el capítulo 2. Este recuenta artísticamente la historia de la encarnación del Mesías, su vida, muerte, resurrección y exaltación. Luego, en cada uno de los bocetos, Pablo tomará palabras o ideas claves de ese poema para mostrar que el vivir como cristiano significa ver tu propia historia como una expresión viva de la historia de Jesús. Así que Pablo inicia la carta con una oración de acción de gracias y agradece a Dios por la generosidad de los filipenses por su fidelidad y expresa su confianza de que la obra transformadora que Dios ha empezado en ellos continuará mostrándose en más de esas hermosas expresiones de fidelidad y amor. Y Pablo, luego, se enfoca en la preocupación más obvia de ellos en ese momento, que es su condición en la prisión. Estar en una prisión romana no era algo fácil, pero paradójicamente había resultado en algo bueno para extender las buenas nuevas acerca de Jesús. Todos los guardias romanos, los administradores, todos saben que Pablo está en prisión por anunciar a Jesús como el Señor resucitado. Y su aprisionamiento ha inspirado confianza en otros cristianos para hablar de Jesús más abiertamente. Y Pablo es optimista de que será liberado de la prisión. Pero es posible que sea ejecutado. Y mientras reflexiona en esto, dice que realmente no sería tan malo, porque para mí, dice Pablo, vivir es el Mesías y morir es ganancia. Para Pablo, su vida en el presente y en el futuro es definida por la vida y el amor de Jesús por él. Así que, si es ejecutado, eso quiere decir que estará con Jesús, lo que sería grandioso para él. Y si es liberado, significa que puede seguir trabajando para empezar más comunidades de Jesús, lo que sería mejor para las demás personas. Y esto es lo que él espera que suceda. Y nota cómo funciona este flujo de pensamiento. Morir por Jesús no es el verdadero sacrificio para Pablo. Más bien, es permanecer vivo para servir a otros. Así que esa es la manera de Pablo de participar en la historia de Jesús. Sufrir para amar a otros más que a sí mismo. Pablo luego se vuelve a los filipenses y los exhorta a participar del ejemplo de Jesús pensando de la misma manera que él. Les dice, sus vidas como ciudadanos deben ser consistentes con las buenas nuevas del Mesías. Así que estos cristianos en Filipos vivían en un semillero de patriotismo romano, pero su manera de vivir debe ser moldeada por otro rey, Jesús, y eso podría traer persecución. Pero ellos no deben temer sufrir por estar asociados a Jesús, porque es la manera de vivir la historia de Jesús mismo, lo que lleva a Pablo al gran poema del capítulo 2. Es muy rico y está lleno de ecos de pasajes del Antiguo Testamento, especialmente la historia de Adán y su rebelión en Génesis 1 al 3 y de los poemas del siervo sufriente en el libro de Isaías. Este poema es digno de memorizarse. Es una hermosa versión condensada de la narrativa del Evangelio. Antes de volverse humano, el Mesías existía en un estado de gloria e igualdad con Dios. Y a diferencia de Adán, quien trató de alcanzar la igualdad con Dios, el Mesías eligió no explotar su condición de igualdad para beneficio propio. Más bien, se despojó a sí mismo de esa condición. Se hizo hombre, se volvió siervo de todos y aún más que eso, permitió que lo humillaran. Él fue obediente al Padre al ir a morir en una cruz romana.
Pero a través del poder y la gracia de Dios, la vergonzosa muerte del Mesías fue revertida a través de la resurrección. Y ahora Dios ha exaltado a Jesús hasta lo sumo, como el Rey sobre todo cuanto existe, otorgándole un nombre que es sobre todo nombre, para que toda la creación reconozca que Jesús el Mesías es Señor, para la gloria de Dios Padre. Ahora, esta última declaración es asombrosa. Pablo está citando Isaías capítulo 45, un pasaje donde toda la creación reconoce al Dios de Israel como Señor. El punto de Pablo aquí es muy claro. En el Jesús crucificado y resucitado, descubrimos que el único y verdadero Dios de Israel consiste en Dios el Padre y el Señor Jesús. Así que para Pablo, este poema expresa su convicción acerca de quién es Jesús. Y hace algo más. Ofrece el ejemplo de Jesús como una manera de vivir que sus seguidores deben imitar. De manera que por esta razón, Pablo continúa inmediatamente contando dos historias. Primero, acerca de Timoteo y luego sobre Epafrodito, porque ambas son ejemplos de personas que están viviendo la historia de Jesús. Timoteo es como Jesús, porque él está constantemente preocupado por el bienestar de otras personas, más que por el suyo. Y Epafrodito, a quien los filipenses enviaron con su regalo, terminó arriesgando su vida para servir a Pablo en la prisión. Se enfermó tanto que casi murió tratando de ayudar a Pablo, pero Dios tuvo misericordia de él y de Pablo al librarlo de perder un amigo. El punto de Pablo aquí es que este tipo de personas son ejemplos vivos de la historia de Jesús y son dignos de imitar. Luego, Pablo se vuelve hacia su propia historia como ejemplo. Esos cristianos que habían estado demandando la circuncisión de los cristianos no judíos, recuerda su carta a los Gálatas, todavía están causándole problemas a Pablo. Le siguen recordando de su pasado cuando solía perseguir a los seguidores de Jesús, cuando intentaba mostrar su rectitud delante de Dios con su celosa obediencia de las leyes de la Torá. Pero al igual que Jesús, Pablo ha desechado todo ese estatus y privilegio. Él considera todo eso como basura, y la palabra que él usa es de hecho mucho menos cortés. Él está despojándose de todo para hacerse un siervo al igual que Jesús, para participar de sus sufrimientos y de su amor sacrificial. Y hace todo esto esperando que el amor de Cristo lo sostenga hasta la muerte y hasta la resurrección. Así que Pablo dice que para los seguidores de Jesús, su verdadera ciudadanía está en los cielos. Pero para Pablo, esto no significa que debemos estar esperando salir de la tierra e ir al cielo algún día. Más bien, el cielo es el lugar trascendente donde Jesús gobierna como Rey. Y él dice, esperamos ansiosamente que nuestro Rey Salvador venga de ahí y regrese, para traer su reino de justicia sanadora y de amor transformador, para producir una nueva creación. Luego, Pablo reta a los filipenses a seguir viviendo la historia de Jesús. Él primero se dirige a dos mujeres líderes prominentes en la iglesia que trabajaron junto a Pablo, y ellas tienen alguna clase de conflicto. Así que Pablo les ruega que sigan el ejemplo de humildad de Jesús, que se reconcilien y sean unificadas. Pablo luego exhorta a los filipenses a no rendirse al temor, sino que a pesar de la persecución, expresen todas sus emociones y necesidades a Dios, quien les dará paz. Y esa paz, dice Pablo, viene al enfocar sus pensamientos en lo que es bueno, verdadero y amable. Siempre hay algo por lo que podrías quejarte, pero un seguidor de Jesús sabe que todo en la vida es un regalo, y podemos elegir ver la belleza y la gracia en cualquier circunstancia de la vida. Lo que lleva a Pablo a su conclusión. Él agradece una vez más por el regalo sacrificial de los filipenses y quiere que sepan que sus prisiones, sus tiempos de pobreza, no son verdaderas dificultades para él. De hecho, se convirtieron en sus mejores maestros, mostrándole que no importan sus circunstancias. Él ha aprendido el secreto del contentamiento, la simple dependencia en aquel que lo fortalece. Pablo ha llegado a ver su propio sufrimiento como una participación en la historia de Jesús. La carta a los filipenses nos da un vistazo único en el corazón y la mente de Pablo. Él veía su vida entera como una representación de la historia de Jesús. Y en esta carta puedes sentir su conexión cercana con Jesús, su conciencia de que el amor y la presencia de Jesús están más cercanos a él que su propia piel, y que eso es lo que le da esperanza y humildad en sus horas más oscuras. Así que Pablo nos muestra que conocer a Jesús es siempre un encuentro personal y transformador, y que esa es la clase de Jesús al que Pablo invita a los demás a seguir. Y de eso se trata la carta de Pablo a los filipenses.
¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Quiero escucharlos aquí. ¿Qué piensan de lo que vimos? Escuchamos. Es un resumen bien Clara bonito. y entretenida. Está claro y entretenido, sí. Y tengo sorpresa porque de todos los libros que vienen vamos a tener el mismo tipo de videos. Pero, ¿qué podemos extraer de aquí? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención antes de meternos en lo profundo de esta enseñanza? Vamos, participen. Eriquita está Está clara la silenciada. humildad de Pablo. Ya, la humildad del apóstol Pablo. ¿Ok? Que el capítulo 2 es un poema de Mm. exaltación a Jesús. De hecho, es uno de los pasajes que uno más ama. Como refleja primero la condición y la enseñanza o el carácter que debe desarrollar el cristiano, cuando dice haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, y muestra la humillación del Señor que siendo Dios se hizo hombre, y estando en esa condición más profunda, al ser muerto como, también como siervo, y Dios lo exalta hasta lo sumo y le da un nombre que es por sobre todo nombre. Entonces es un pasaje maravilloso el capítulo 2. Bien, ¿alguien más tiene algo más que agregar? Quiero escucharlos, vamos, con confianza. ¿Ah? ¿Qué les, qué les llama la atención de lo que vimos y escuchamos? Mientras voy a motivar al resto de los hermanos que no se han conectado, que los echamos de menos. La iglesia de Filipo fue la primera en Europa. Ya, muy bien. Cómo él se da cuenta de todos los problemas que pueden pasar en la iglesia, de dos hermanas que tenían Ah, mira, problemas de convivencia. sí, claro. Hasta ese detalle, él estaba preocupado. Cada detalle de cada persona, de cada miembro de la iglesia. Ujú. Y además que señala que eran colaboradoras la obra del Señor. Entonces, Claro, ahí tenemos una enseñanza bien profunda porque demuestra que, eh, como yo siempre digo, no existe la iglesia perfecta, sino que en todos lugares se presentan dificultades que hay que saber enfrentar, que hay que saber superar, ¿me entiendes? Eso es sumamente importante también. Gracias, hermana Evelyn. ¿Algo más para continuar? Que no nos metemos ya de lleno en lo que dice la escritura acerca del libro de Filipenses. Pero el video lo Pastor, encontré magistral. Hermana Erika, que estando preso Pablo fue inspiración para otros para predicar el Evangelio. así es. Qué tremendo. De hecho, la carta a los Filipenses es una de las epístolas de prisión, así se conoce. Porque al igual que el libro de Filemón, de Efesios, de Colosenses, son aquellas cartas que se escribieron mientras él estaba preso. Bueno, podemos ver entonces rápidamente de que la opinión más generalizada es que las 4 cartas se escribieron durante los 2 años de escarcelamiento en Roma. Eso de acuerdo a lo que dice Hechos 28-30. Es decir, en los años 60 y 61 después de Cristo. Son detalles que varios han ido tomando punto y apuntes de esto. ¿En qué año fue escrito aproximadamente? En el 60 y el 61 después de Cristo. La referencia que encontramos aquí a la Guardia Pretoriana y en particular la casa de César dan pie a que se sostenga que el sitio del encarcelamiento donde escribía el apóstol Pablo era Roma. Pero las pruebas no son incontrovertibles. Y hay eruditos que creen que era Cesarea, donde Pablo también estuvo encarcelado por 2 años. En tanto que otros piensan que fue en Éfeso, aunque no tenemos referencia a un encarcelamiento allí, a menos que se interprete literalmente de acuerdo a lo que hizo 1 Corintios 15:32. Tomando en cuenta todos los datos, nos parece que Roma satisface mejor los requerimientos de las epístolas de la prisión, suponiendo que en todas se escribieron desde el mismo lugar. La iglesia de Filipos le había enviado a Pablo una ofrenda por intermedio de Epafrodito. Eso fue lo que vimos también de una forma muy clara. Su mensajero, quien cayó enfermo en Roma. Las noticias de su dolencia causaron bastante alarma en Filipos y le infundieron mayores deseos aún de volver a casa. ¿Ah? Aún de volver a casa. ¿Ya? Entonces ahí estamos bien claros. Eso aparece en el capítulo 2, verso 25 al 30. Entonces Pablo escribió esta carta a sus seres queridos y amigos en Filipos, expresándole su gratitud por su amor y colaboración. Ahí está un poquito las características propias y cómo se desarrolla la carta de Pablo a los filipenses. ¿Ya? Vamos rápido con las características propias del libro ahora, no tan solo las circunstancias en las que fue escrito,
sino que cuáles son las características propias del libro. El ministerio de Pablo en Filipos constituye uno de los capítulos más emocionantes de la historia cristiana respecto del tema de las misiones. Aquí les quiero que vaya conmigo a Hechos capítulo 16, del 12 al 40, por favor. Hechos 16, del 12 al 40, aparece un episodio que es por todos conocido, ¿ya? Del 12 al 40, dice, desde el 11 en realidad, desde el 11 dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Perdón, voy a cerrar el WhatsApp porque eso es lo que me está sonando. Ahí sí, ahora sí. Entonces, repito, dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, mire qué interesante, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora, pero viendo sus amos que había salido a la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Entonces, nos damos cuenta que ocurren eventos trascendentes de la vida de Pablo en el libro de Filipenses. Porque mire lo que ocurre después. Vaya conmigo rápidamente. Cuando fueron tomados prisioneros, lo voy a hacer un poco más parafraseado para no cansarlos con la lectura. Usted está conmigo, estamos en el libro de Hechos, en el capítulo 16. De ahí estamos. Fíjense en el 20, dice, presentando a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, a los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas, y después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Y aquí usted se va a recordar de un episodio muy conocido, muy enseñado, que ocurre en la ciudad de Filipos. A ver si alguien lo puede anticipar. ¿Qué ocurre ahí en ese momento? Bueno, dice, escuche bien, El estoy en el terremoto. verso 24, el cual recibiendo el mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Y qué pasó? A medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Todo esto está ocurriendo en la ciudad de Filipos. ¿Está conmigo? ¿De aquí qué pasó? A la medianoche, orando Pablo y Silas, ya. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y aquí hay un texto que es muy conocido y que muchas veces citamos, y es una promesa para cada uno de nosotros. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo, que sigue, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron de la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Y él tomándoles en aquella misma hora de la noche, lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándoles a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Entonces, en la ciudad de Filipos ocurre uno de los eventos que regularmente dentro de la fe cristiana se comenta mucho y se enseña, y yo también lo creo,
como una promesa para todos aquellos que tenemos familia que aún no ha recibido a Jesucristo en su corazón. Porque el carcelero, al ver que las puertas se habían abierto, al ver que a los presos se les habían caído las cadenas de sus manos, él se iba a suicidar, ¿me entiendes? Porque era el responsable de que esto no pasara. Y Pablo desde adentro le advierte, no, no te hagan ningún daño, estamos todos aquí. Y esa actitud impacta el corazón del carcelero y recibe esta promesa. Cree, porque él le pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para recibir lo que ustedes tienen? Y él le responde, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo sé que esa promesa para todos aquellos que tenemos familia, que no sirva al Señor, es una promesa fiel, es una promesa de la cual nos podemos afirmar. Y así como ocurrió con el carcelero de Filipos, también toda nuestra familia pueda servir al Señor. ¿Alguien puede decir amén a eso? Qué lindo eso. ¿Algo que quieran compartir respecto de lo que llevamos hasta aquí? Esto ocurre durante el viaje misionero de Pablo, en la ciudad de Filipos, en la primera iglesia de Europa que se había fundado, la iglesia de Jesucristo. Joselito, dale. Me encanta cuando participas, hermano. Pastor, una consulta, una pregunta más que nada. Este era en su tercer viaje, ¿cierto? Entiendo que sí, sí. De acuerdo a lo que establece acá, estamos En el, hablando del tercer viaje del apóstol en el- Pablo. en el segundo dice hermano Samuel. Segundo, déjenme verlo el tiro. Vamos de acuerdo al material que estamos estudiando. Espérame un poquito. Ah, me perdí. No me lo establece acá. Samuelito, ¿tú dices el segundo? Sí, pastor, en el Dale. 15, No sé si tienes otro. Si tienes en el otro. 15, Espérame. Ah, no, eres tú. Ahora sí, dale. No, reactiva, abre nuevamente tu micrófono, por favor. en Hechos Ahora sí. 15:36, ¿Ya? empieza su segundo viaje, Ya, cuando perfecto. toma a Bernabé. Eso es lo que estaba buscando la Está un referencia poquito que... antes, sí. Ya, Después toma a Timoteo y ahí se van a Filipo. ya. Entonces estamos hablando del segundo viaje de Joselito en ese sentido. ¿Ya? Bien. ¿Alguien más quiere agregar algo respecto de lo que hemos conversado hasta ahora? De lo que vemos, porque mi deber también, además de obviamente analizar y que estudiemos juntos esta enseñanza, también, hermanos queridos, es que podamos hacer una aplicación práctica para nuestra vida. Esa es la idea. Dieguito, dale, adelante, o imita. Hola, pastor, buenas noches a todos Buenas los hermanos. noches. Eh, bueno, aquí estábamos compartiendo en familia y nos damos cuenta de que los caminos del Señor son perfectos porque si los hermanos se dan cuenta, eh, Dios usó de una acusación falsa, ¿cierto? Así es. Eh, Encaminó para que el encarcelero escuche el Evangelio y uno se pone a pensar a veces y dice, estoy sirviendo al Señor y me pasan estas cosas, estas injusticias. Pero ¿de qué manera el carcelero podía escuchar el Evangelio si no el mismo, el apóstol Pablo hiciera o sea, no había ninguna posibilidad de que el apóstol Pablo estuviera con el carcelero, pero Dios preparó Claro. el camino y tuvieron que, digamos, injustamente acusarlo y meterlo preso de esa manera. El propósito del Señor se cumplió en la vida del carcelero. O sea, Amén. convirtió una injusticia en una bendición. Amén. Así Y te es. quería hacer un comentario o una pregunta más que nada. Esa palabra y serás salvo tú y toda tu casa, yo, digamos, he creído siempre que, como usted, como todos los hermanos, que es una promesa del Señor para nosotros. Pero Amén. yo una vez escuché el predicador que usted siempre nombra, Juan Manuel Vaz, Sí, y de hecho hay un video en YouTube que él dice, refuta, esa palabra no es para, ¿quién te dijo que era para ti? Como que él decía que esa palabra era para ese tiempo. Pero si no bueno, vamos a la misma lógica, ninguna palabra sería para nosotros entonces, porque ninguna por palabra supuesto. fue, eso es lo que yo pensé. ¿Es así? ¿Él quizás se equivocó o Por efectivamente supuesto. esa palabra nosotros la tomamos fuera de contexto? Esa es la pregunta que yo tengo. Miren, Dieguito, ¿te acuerdas cuando conversábamos en el retiro, dentro de todo lo que está, y de hecho el apóstol Pablo también hay un pasaje que lo señala,
que nosotros debemos ser capaces de escudriñarlo todo y retener lo bueno, quedarnos con lo que verdaderamente es inspirado por el Espíritu Santo. Hay muchos que pueden establecer comentarios o pensamientos personales, que pueden a lo mejor hacer una opinión determinada de acuerdo a lo que ellos creen. Pero en lo personal, y el domingo también lo veíamos, yo creo que toda la escritura y cada promesa que aparece en la palabra, yo puedo tomarla como una promesa del Señor para mi vida. Y así como ocurrió con el carcelero de Filipos, que el apóstol Pablo le hace esta tremenda declaración y le dice, cree en el Señor Jesucristo y toda tu familia también va a creer. ¿Por qué es así? Mira, nosotros estaba escuchando unas estadísticas bien interesantes, permítame comentarlo rápidamente, pero unas estadísticas bien interesantes en virtud del trabajo que se realiza con las distintas edades en evangelismo. Se dice que cuando un niño se convierte a Cristo, cuando el niño llega a los pies del Señor, hay un 10% de posibilidades que toda su familia se entregue al Señor. Se dice que cuando se entrega la mujer, la esposa, hay un 40% de posibilidades que el resto de su familia llegue al Señor, de acuerdo a la experiencia de los años y de los distintos lugares y realidades donde se predica el Evangelio. Pero se dice que cuando se convierte el papá, existe el 85% de posibilidades que el resto de la familia llegue a Cristo. Amén. Entonces, sí tiene un respaldo esta palabra. Y Amén. nosotros podemos aplicarla en nuestra vida. ¿Por qué? Eso, Porque el carcelero es el papá. Y exacto. además piensen que de acuerdo a la cultura, en ese tiempo lo que decía el papá en la casa era ley. Entonces, Amén. vamos todos a servir a Cristo. Y toda la familia Amén. comenzó a servir al Señor. ¿Me entiendes? Ahora, las estadísticas que estoy nombrando son estadísticas humanas. Sé que hay otras realidades que pueden ser distintas, pero, pero la verdad es que independientemente de eso, nos podemos tomar de esta promesa. Hermano, confiemos que así como nosotros hemos llegado a los pies de Cristo, también toda nuestra familia ha de ser alcanzada por esta verdad. De acuerdo al testimonio que nosotros podamos entregar, Amén. de acuerdo a nuestra propia experiencia, de acuerdo a la forma de vida que nosotros podamos mostrar, vamos a ir cautivando el corazón de otros también. Y no solo de nuestras familias, también en nuestro trabajo, también en las personas que nos rodean, que podemos reflejar a Cristo y de esa forma otros también pueden ser cautivados por nuestra fe. ¿Ah? Así que, Dieguito, yo lo entiendo así. ¿Es posible que Juan Manuel Vaz tenga una opinión distinta a mí? Bueno, él se la perdió. Así Amén, que, pastor. Amén. ¿entiendes? No Y, tenemos iguales nosotros. Yo creo ah, igual que usted. Así sí. que, Y amén. mira, y otro aspecto bien importante que tú señalaste, antes de darle paso a la hermana Carmencita que me estaba haciendo un gesto lindo ahí. Mire, Diego dio una reflexión bien profunda para nosotros, porque el que sirve a Cristo, el que se pone en la brecha, el que se dispone a servir al Señor, escucha bien, no va a estar eximido de dificultades. Por eso que servir a Cristo es un paso de fe y de valentía también. ¿Me entiendes? Vamos a tener que enfrentar problemáticas. Pablo llegó a Filipos y se presentó literalmente, una joven que tenía un espíritu del demonio, un espíritu de adivinación. Entonces, hoy día nosotros nos asustamos cuando alguien nos menosprecia, cuando alguien a lo mejor se burla porque somos cristianos. Oigan, si estamos en la primera línea. Entonces, con mayor razón hay que tomar fuerza y saber de que a través de Jesucristo vamos a tener que enfrentar situaciones, pero así también saber que Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Entonces no tenemos que ser temerosos o dubitativos, sino que actuar con valentía. Y el apóstol Pablo confronta este espíritu de demonio y lo reprende y lo echa fuera. Entonces, ese espíritu de adivinación, que hasta ese momento había sido una fuente de ganancia deshonesta para los amos de esta joven, ellos pierden ese recurso económico. Por eso es que lo meten en la cárcel, ¿se fijan? Y como bien decía Diego, uno podría decir, pucha, ahora que estoy sirviendo a Cristo, me vienen todas estas calamidades. Bueno, Dios tiene un perfecto plan para todo eso, y aquí se cumple lo que también citamos tantas veces, Romanos 8:28.
a los que amamos a Dios, todas las cosas nos tienen que ayudar para bien. Aún las dificultades, hermano, aún las problemáticas, nos tiene que ayudar para bien. ¿Por qué? Porque estamos dentro de su propósito. Conforme a su propósito hemos sido llamados. Bendito sea su nombre. Así que vamos a confiar en las promesas del Señor. Carmencita. Sí, Sí, hermano. pastor, la cosa que relacionado también que cree tú en Jesucristo y tu casa será salva. También a mí me dijeron así, pero ¿cómo dices tú eso cuando dicen que la salvación es personal? ¿Ya? Entonces, ¿cómo el resto de tu familia va a ser salvo? Pero le digo, pero si esa es mi fe Por y creo en la supuesto. palabra del Señor, está escrita. ¿Ya? ¿En qué momento? No lo sé, pero siempre yo por lo menos no pierdo la esperanza que el día de mañana mi familia esté toda Amén. el Señor también, ¿ya? O sea, es como que de repente todos estos comentarios que se hacen un poco así a la ligera, ¿no es cierto? Cuando no hay un estudio profundo de la palabra del Señor, se dice mucho, entonces de repente las personas nos confundimos, mejor dicho, porque también uno se incluye, ¿ya? Y yo creo que es eso, pues si el Señor dice en su palabra que nuestra familia llegará, y también yo creo que es parte de nuestra fe, Amén. ya estar en el Señor. Eso, Claro que pastor. sí. Ahora, gracias, Carmencita. Y de hecho, vemos en el carcelero que él, al recibir a Cristo, él es una ocasión de influencia sobre su familia. Porque invitó a Pablo a su casa, porque le compartió al resto de su gente lo que había recibido. ¿Entiendes? Entonces, es lo que debemos hacer. Si para nosotros el Evangelio ha significado una bendición, un buen aporte, bueno, ¿cómo no lo vamos a compartir? ¿Ha sido un beneficio servir a Cristo? Entonces compartámoslo. Hablemos de Cristo con otros. Obviamente mostrémoslo también con nuestras acciones. Procuremos ser consecuentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Hoy día tuve un pensamiento, una reflexión bien profunda, porque a veces es fácil predicar, es fácil hablar, pero qué importante es que lo que nosotros compartimos y predicamos lo podamos vivir y poner en práctica. No estoy hablando de no cometer un error, porque sabemos que todos somos imperfectos y nos podemos equivocar. Pero distinto es cuando se habla con mucha elocuencia, con mucho conocimiento, pero no se vive lo que estamos predicando. Y escribí ahí en mis redes sociales porque estaba en esa reflexión en un momento que tuve libre. Y puse, ¿cuántos hoy día predican de restauración? Y a lo mejor el sermón está homilética y hermenéuticamente perfecto, pero no saluda a aquel con quien tuvo un conflicto hace algunos años atrás. Y pasan los años y no es capaz de saludar a con quien está enojado. Entonces, ¿cómo puede predicar de restauración si no es capaz de restaurar relaciones? ¿Me entienden? Muchos hablan y a lo mejor una administración preciosa del perdón, emotiva, bien llorada, pero guardan rencor en su corazón y no son capaces de perdonar a quienes les ofendió, y a veces pasan años. El mismo ministro que está ministrando perdón no es capaz de perdonar a quien lo ofendió. A veces se habla de oremos y ni siquiera se toman momentos para orar. Entonces necesitamos cambiar esta verdad. Y como bien decimos, yo creo efectivamente que esta promesa es una realidad para nosotros en la medida que nosotros compartamos nuestra fe con quienes nos rodean, pero que seamos consecuentes también entre lo que decimos y lo que hacemos. ¿Alguien puede decir amén a eso? José Leito, dale. Amén. Pastor, mire, no sé si fue usted o fue la pastora que hablaron de ese tema en un domingo, sobre el tema del amor, el perdón, cuando parece que usted fue que dijo que para uno ser amado hay que dejar ser, perdón, para amar, ¿cómo fue la pregunta? A ver, Sí me acuerdo, sí fui yo. para amar hay que dejar ser amado, una cosa así. Yo lo que pregunté ese día, y tiene directa relación con lo que tú estás Sí, diciendo, es que, claro, a nosotros hay personas que nos cuestan más. Y sin duda, personas con las que a lo mejor no tenemos tanto feeling, que no hay tanta relación, y nos cuesta más. Pero ahí también hay que preguntarse, ¿y yo soy fácil de amar?
A la gente le es fácil amarme a mí. Y así es. A veces decimos, es que este está conflictivo. Bueno, y nosotros, tal vez sin darnos cuenta. Entonces, por eso que es importante ser también honestos y sinceros delante del Señor. Y Amén. poder ser Amén. consecuentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Joselito. Pastor, ¿puedo contar una pequeña experiencia? Cortito, sin problema, para que Sí, podamos sí, seguir sí, súper avanzando. cortito. Sí, súper cortito. El tema, mire, a mí me ha costado mucho aprender el tema de amar y ser amado. Ya me ha costado, pero de verdad que lo he aprendido y lo he hecho con personas que sí, en algún momento sí tenía rabia con esas personas y les dije que me perdonaran y lo amé y me dijeron su opinión y yo la respeté. Y de verdad que esto uno se siente aliviado porque el no guardar el rencor, el no Amén. guardar rabia y amar a esa persona, de verdad que uno se siente aliviado. Yo lo cuento como experiencia propia porque a mí me ha pasado, ¿me entiendes? Y yo inclusive, la Yamil sabe, muchos saben que la Yamil es mi pareja, yo todavía hay muchas personas de mi familia en que yo tengo que pedirle perdón, ¿me entiendes? Y también dejar de ser amado también por esas mismas personas y yo necesito conversar con muchas de mis familias. Y de verdad que es un alivio en el alma y en el corazón en acercarse a esa persona que uno le tiene tanto rencor y tanta rabia Amén. y desahogarse, de verdad que es algo que te alivia demasiado. Así Experiencia es. propia. Qué lindo, Joselito, lo que tú nos compartes, y efectivamente es así. A veces pensamos que el perdonar es como dar un beneficio a aquel que nos hirió, a aquel que nos dañó, al que nos ofendió, y no es así. El beneficio es para aquel que es capaz de soltar perdón. Cuando Yo creo, perdonamos somos nosotros los beneficiados, exacto. aliviados, el Señor saca un peso profundo del corazón. Así que mira que se da cuenta cómo de un pasaje podemos extraer tantas enseñanzas y aplicarlo a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida diaria. ¿Ya? No había dado la bienvenida a, vi que estaba Johncito por ahí, amigo mío. ¿Cómo estás, Johncito? Gusto saludarte. Dios te bendiga mucho, amigo. Desde la Patagonia sé que está nevando tremendamente allá. Sí. Hola, saludo a todos. Disculpe que ya me haya conectado tarde, pero llegué No, tarde de tranquilo. terreno, así que alcancé a conectarme. Así que un saludo a todos, a la hermana Carmen Venecia, a Marcelita, al Milo, a todos, a la Verito y a todos los que están en la conexión. Así que un besito, los amo mucho. Y aquí estoy, Me imagino participando que en la está, clase. me imagino que está bien ¿Ah? abrigadito ahí. Sí, no, estamos con la combustión a pellet, así que a full. ¿Y Que hemos estado con. cuántos grados ¿Ah? hay? Hemos tenido -7 grados, -8. -5, así que, pero ya está pasando el frío porque hemos tenido -14, -12, Wow, así que ese día que llegué desde la visita con usted allá, me recibió Coyhaique con -12 grados, así que lo menos pasé 12 súper rico grados. llegando, sí, pues, lo pasé súper rico llegando el calor al frío. Y el Wow. sábado me pilló una tormenta de nieve ahí en el campo donde andábamos haciendo las instalaciones, así que por ahí envié un video, pero fue una nevazón que tapó todo y nevó como 20 centímetros en menos de media hora, así que, pero así es la Amén. Patagonia. Bueno, Y hacemos aquí, ese. bueno, participando y escuchando y dándole gracias al Señor porque todo lo que se ha conversado es parte, yo creo que de la transformación y la restauración. Y anoche justamente hablábamos con Angélica de cuál es el proceso de poder perdonar y por qué Amén. debemos perdonar. Y la verdad que al final uno analiza y finalmente lo que Dios hace en nuestro corazón es sobredimensional, Mm. porque nuestra racionalidad no nos deja perdonar. Y lo que decía Joselito ahora es verdad, po. Nos cuesta tanto perdonar y acercarnos a esos que nos hicieron daño, pero Dios en su perfecto amor y gracia y en esa transformación que se produce en nuestra vida nos hace reflexionar e ir hacia esas personas que nos han dañado, porque finalmente los sanados primero somos nosotros. Amén. Así es. Gracias, Diosito. Eso sí. Sin duda alguna, amigo mío. Bueno, la hermana Elizabeth también nos escribe lo mismo. También podemos perdonar incluso a quienes nunca nos han pedido perdón. Que eso es algo importante. A lo mejor si alguien tiene, no sé, algo guardado en su corazón, suéltelo con fe y dejemos que Dios sea quien hace la obra. Acostumbrémonos a bendecir y no a maldecir a nadie, sino que siempre tener una palabra de bienestar y de bendición. Eso trae beneficio a nuestra vida. Bueno, Nicolito también, bienvenido, Nico, desde Córdoba, Argentina.
Todo bien por ahí. Bueno, en la mañana no estuvimos ahí whatsappeando, así que Sí, todo bien por acá. Un abrazo a todos los hermanos por allá. Un abrazo grande. Perdón la hora que le escribía porque todavía estoy con el horario del chip cambiado, que en Chile estaba distinto, pero ya cambiaron la hora, entonces estamos sí, a la misma hora. qué bueno. Así que ya Así que feliz sabes, porque me voy a conectar en las mañanas también. impecable, qué bueno, bonito. Así que ahí te esperamos con cariño. Muy bien, se da cuenta que estamos construyendo juntos un lindo aprendizaje. Vamos rápido entonces ahora, un comentario lindo que aparece también aquí en el material que estamos estudiando de la iglesia de Éfeso, es que la verdad que el apóstol Pablo considera a la iglesia de Éfeso muy preciada. Era algo especial en el corazón de Pablo. ¿Por qué? Porque tenía verdaderos amigos que muchas veces le habían ayudado con sus regalos y ofrendas. Si me ayudan rápidamente en el capítulo 4, ¿ah? En el 15 y en el 16 de la misma carta de Filipenses, en el capítulo 4, eh, dice, así que hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, era más cariñoso que el pastor Daniel, el pastor Pablo, porque dice, pero ustedes son mis amados, son mi gozo, son mi corona. ¿Ah? ¿Se da cuenta? Entonces, qué lindo esto. Y aquí está, mira, en el verso 15 también del capítulo 4, dice, sin embargo, hiciste bien en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. O sea, estaba súper agradecido de los filipenses, Pablo. Reconocía lo que le habían dado. Ah, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. La verdad que el rey de la hermana Violeta nos exhortaba en la predicación del día miércoles, cuando lo hicimos por este medio, y ella nos motivaba a ser gente agradecida. Qué importante es ser gente agradecida. Y el apóstol Pablo así lo demuestra. Verdaderos amigos y que no olvidaban ahora que él estaba en la cárcel. El amor y la gratitud del apóstol se hace clara en esta palabra, en esta carta, y aparece, miren, escuche bien, 16 veces en la carta, 16 veces aparece la palabra gozo y regocijo. Gozo y regocijo. Miren, o sea, expresa su gratitud, expresa su amor, expresa lo agradecido que estaba de esta iglesia. Existían peligros que debían prevenirse, los enemigos del Evangelio por dentro y por fuera debían ser resistidos y vencidos. Estaba siempre presente y afecto, eh, estaba siempre presente el afecto profundo y el corazón del pastor. El apóstol Pablo escribe a sus amados filipenses con palabras a la vez sencillas, pero directas y rebosantes de amor y de gratitud. Las declaraciones estrictamente teológicas reciben proporcionalmente menos atención en esta epístola que los asuntos prácticos y de encarnación. Mire qué lindo. Aspectos personales también. Así y todo, tenemos que la declaración más profunda, y aquí vamos a entrar de lleno en lo que es la palabra de Filipenses capítulo 2. Y si tiene su Biblia en mano, le invito a que pueda abrir, porque aquí hay una enseñanza doctrinal, como bien veíamos en el video de introducción. Esta poesía es una de las enseñanzas fundamentales de la doctrina de la fe cristiana. Y aquí yo quiero que lo podamos ver con total claridad. ¿Por qué? Porque presenta a Jesucristo como nuestro modelo, como el ¿Cuál modelo va a a leer, seguir. pastor, por favor? Capítulo 2 de Filipenses. Estamos haciendo la introducción al libro de Filipenses, ya hemos visto los aspectos y las características históricas, donde fue escrito, vimos algunos aspectos también domésticos, vimos también la experiencia del carcelero de Filipos ahí en el libro de los Hechos, pero ahora vamos a entrar de lleno en lo que es el aspecto doctrinal de este libro. Ya me ha avanzado rápido la hora, entonces queremos entrar en esto, lo que aprendemos. Y el capítulo 2 muestra además nuevamente de Jesucristo como el centro de la vida, lo pone como nuestro modelo. Porque dice, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo todos una misma cosa. Y nada hagan por contienda o por vanagloria, sino con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también cada cual por los de los otros.
O sea, establece ese principio de fe. Seamos gente que ama profundamente. Seamos gente que pone en práctica los valores de la fe cristiana. Y aquí nos presenta desde el verso 5 el ejemplo de Jesucristo. Y le dice que en nosotros, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, aquí claramente nos está diciendo, acá todos los que estamos aquí, seamos como Jesús. Vivamos como Jesús. Hagamos las cosas como Él las hizo. Y ahí comienza a dar características. El que siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Dejó su trono de gloria, dejó su condición divina y se hizo hombre. Entonces ahí vemos claramente que el Dios, creador del cielo y de la tierra, dejó esa condición. ¿Para qué? Para ponerse en la misma condición nuestra y venir al mundo. Algo que sabemos. Y dice, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando de forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, ya habiéndose humillado en el primer grado, después se humilla aún más y se humilló a sí mismo siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, se hace hombre, se hace siervo y se humilla hasta la muerte más salvaje que ha existido en toda la historia de la humanidad. ¿Me entienden? Esto es una doctrina fundamental de nuestra fe. Se hizo hombre, se hizo siervo y se humilló hasta la muerte. Dijo, perdón, me habías levantado la mano. ¿Me escuchan? Sí, más que nada, pastor, porque estaba leyendo la versión NBI y me llamó la atención que el título, que decía humillación y exaltación de Cristo. Claro, Y lo veía así, justamente como Cristo se humilla para ser exaltado a la vez. Entonces, eso es doctrina, esto es enseñanza. ¿Me entienden? Primero, porque establece con claridad que Jesucristo es Dios. ¿Se acuerda que el martes pasado Sammy fortalecía este principio? Hay líneas de pensamiento, hermano, que quieren quitar la divinidad de Jesucristo, que lo ponen solo como hijo. Pero usted y yo debemos entender que Jesucristo es Dios. Su naturaleza es divina. Y aquí Pablo dice, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, se hizo siervo. Se hizo esclavo. Entonces, mire, esta es una cuestión que, mire, justamente hoy día lo conversábamos esto en el almuerzo con mi esposa. Porque hoy día es más fácil buscar títulos de privilegio. El pastorado, por ejemplo, en muchos lugares, no sé, se levanta tanto como se endiosa, y hay líderes, ministros, y por favor lo digo con respeto, no es mi intención criticar, pero que se exaltan tanto a sí mismos, que es como que lo dijo el pastor, bueno, cuanto más lo que veíamos otro día, lo dijo el apóstol, y es como si fuera divino. Hermano, nosotros somos siervos. Jesucristo nos muestra ese modelo. Nuestra tarea es solo administrar el remanente que Dios ha establecido y que fue comprado a través de la persona de Jesucristo. Y si un ministro no lo tiene claro eso, está mejor que se dedique a vender helado. Porque no está claro lo que verdaderamente debemos hacer. Entonces, usted y yo somos llamados a servir y Jesucristo establece este principio como una forma de vida también. Siendo Dios se hizo hombre, siendo hombre se hizo siervo y se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y hay un texto que dice con total claridad que el que se humilla a sí mismo será exaltado. Y Jesucristo lo establece con esa claridad. Una vez que llegó a la condición más denigrante a lo mejor como persona,
al ser humillado en la cruz del Calvario y todos los padecimientos que él tuvo que vivir, entonces el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Y gócese conmigo. Y le dio un nombre que es por sobre todo nombre. No hay nombre más grande en todo el universo que el nombre de Jesucristo el Señor. Bendito sea ese precioso nombre. Es el nombre más excelente que hay por sobre todo nombre. Yo siempre lo ilustro de esta forma cuando enseño esta palabra, porque han existido personajes en la historia de la humanidad que han hecho grandes beneficios en la ciencia, en la medicina, en el arte, en la política, en descubrimientos, grandes aportes, sin duda alguna, pero ninguno de ellos se compara. Y me emociona proclamarlo con gozo en esta noche también. Nadie de los grandes hombres y trascendentes personajes que han existido en la historia, ninguno se compara a ese nombre que es por sobre todo nombre. Y no tiene nada que ver con un concepto religioso, tiene que ver con la autoridad de vida, tiene que ver con esa gloria y majestad que ese nombre, que es el nombre de Jesucristo, en el cual todavía muchos alcanzan salvación al creer en ese nombre, en el cual todavía el infierno mismo se sujeta ante el poder de ese nombre. No hay poder más grande sobre todo el universo, no hay poder más grande sobre nuestras circunstancias, no hay poder más grande sobre nuestra escasez, no hay poder más grande sobre nuestra enfermedad. Todo se sujeta en el nombre de Jesucristo el Señor. Bendito sea su nombre. Él es por sobre todo nombre. Y la iglesia debe vivir en esa realidad. Usted y yo nos paramos en ese nombre. Por eso que podemos estar confiados, por eso que podemos estar tranquilos, porque es el nombre en el cual nosotros hemos creído. Y si nos toca padecer por ese nombre, aún somos privilegiados de padecer por ese nombre, de ser Amén. menospreciados por ese nombre. Para los discípulos era un privilegio que los vituperaran, que los ofendieran, que los maltrataran en ese nombre, por causa de ese nombre. Al terminar hoy día les voy a mostrar un video que habla un poco de algunos discípulos, cómo murieron algunos discípulos. Y a Pedro cuando le dijeron a Pedro que iba a ser crucificado, él dijo, yo no soy digno de morir como murió mi Señor. No soy digno de morir en las mismas condiciones que mi Señor murió. ¿Sabe lo que pasó? Lo crucificaron al revés, lo crucificaron boca abajo, cabeza abajo. Porque Pedro dijo, yo no soy digno de morir como murió él. Entonces, la razón de la existencia, el amor más profundo, la motivación más grande de nuestro corazón debe ser Jesucristo el Señor. A los que somos papás, todos nos esforzamos porque nuestros hijos alcancen un nivel profesional, que puedan desenvolverse bien en la vida. Ese es nuestro sueño. Pero por sobre eso, está que nuestros hijos amen y sirvan a Jesucristo como su Señor. Eso es lo más fundamental, es lo más importante. Lo otro es bueno, pero es secundario. ¿Me está entendiendo? Cuando eso se pierde de vista, entonces de verdad que estamos en problemas. Ese es el nombre que por sobre todo nombre. Y ahí lo decimos, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y escuche bien, esto usted y yo lo vamos a ver. Y más temprano que tarde, toda lengua confesará y toda rodilla se doblará, reconociendo que Jesucristo es el Señor. Entonces, es una doctrina fundamental la que Pablo establece aquí en el libro de los Filipenses, capítulo 2. Como veíamos, una poesía magistral, extraordinaria. Ni siquiera el premio Nobel le hace el peso. Dice, oh, premio Nobel de literatura, oh. Pero esta poesía supera cualquier otro premio humano. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vemos que como una doctrina dentro de su contenido establece la realidad de Jesucristo. Humildad, perseverancia, señales de la vida cristiana. Los filipenses debían estar contentos y regocijados con Pablo en todas las circunstancias. Ahí está lo que establece el libro de Filipenses, reconocer y levantar la figura de la persona más trascendente en toda la historia de la humanidad. Luego en el capítulo 2, del 19 al 30,
vemos la llegada de Timoteo y de Epafrodito. Espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Entonces ahí vemos que llega también Timoteo y Epafrodito en el capítulo 2 del 19 al 30. Otra cosa más, en el 3:1 al 4:9, Pablo también establece los errores de los judaizantes y la necesidad de perseverar, la constancia de la esperanza cristiana, la necesidad de estar unidos en el trabajo del Evangelio. Todas las peticiones han de ser presentadas ante Dios con acción de gracia. Vamos al capítulo 3. A ver, cuando dice, por lo demás, hermanos, gozados en el Señor. Aquí una palabra fuerte dentro de esta enseñanza doctrinal. Aquí estamos analizando la doctrina de Filipenses. Bueno, lo hemos hecho con todos los libros, pero en el verso, bueno, partiendo del verso 1, los demás hermanos gozados en el Señor, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. O sea, el apóstol Pablo no tenía ningún problema en responder preguntas, en acercarse a aquel que no conocía, y si tenía que responder 10 veces lo mismo, no había ningún problema en hacerlo. Pero miren lo que dice acá, guardaos de los perros. A ver, interpretemos eso. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice, cuídense de los perros, cuídense de los malos obreros? Vamos a buscarlo en otra versión para que nos sirva un poquito. Dale, Joselito, ¿qué piensas tú ahí? Pastor, bueno, aquí en el regalo que me entregó el Señor, dice, el apóstol dirige a los judaizantes que no eran judíos de Jerusalén, que afirmaron que era de Cristo, pero insistían en que los creyentes guardaran la ley. ¿Ya? También todo esto estuvo diametralmente apuesto al Evangelio Súper. de gracia de Pablo, en la cual la ley de Moisés no tenía parte alguna, además por el uso de la palabra perro. El apóstol Era, estaba usando lo peor de los comentarios despectivos. ¿Se dan cuenta? Ahora, uno a ver, de los grupos que mayor rechazo, que mayor resistencia tenía el Evangelio de Jesucristo, eran los judaizantes, porque querían hacer volver a aquellos gentiles que habían reconocido a Cristo, querían esclavizarlos nuevamente a la religión judía. Mira, en la versión Dios habla hoy, establece, cuídense de esta gente despreciable, de los malos trabajadores, de los que mutilan el cuerpo. ¿Ya? Voy a buscar otra versión. La NTV, la nueva traducción viviente, porque esta es una palabra para nosotros también. Dice, cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Efectivamente, se refiere a los judaizantes. La NBI, por eso es bueno hacer estas comparaciones de distintas versiones, ¿ves? Cuídense de esos perros, cuídense de aquellos que hacen el mal, cuídense de aquellos que mutilan el cuerpo, porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. Mire, en palabras simples, el apóstol Pablo utiliza algo que podría pensarse como una descalificación, pero está graficando puntualmente a aquellos que causan divisiones, aquellos que mutilan el cuerpo. ¿Qué hacían los judaizantes? Rompían la armonía y la comunión dentro de la iglesia. Generaban conflictos hasta aquel punto que sacar a las personas de la iglesia. Los judaizantes querían esclavizar a aquellos que vivían por gracia. Entonces, al tiro, Josecito, ¿se trata de discriminar o de rechazar? No, se trata de cuidarlo, de cuidar nuestro corazón, de guardar nuestro corazón. ¿Me entienden? Entonces es tan importante mantener el corazón sano. El domingo lo reforzábamos eso. Sobre toda cosa guardada, hermano. Cuida tu corazón. Guarda tu corazón. Cuando alguien venga y quiera sembrar discordia, entender que el libro de Proverbios es radical en eso, que es abominación ante los ojos del Señor, aquel que siembra discordia entre los hermanos. Y a eso se refería el apóstol Pablo cuando hablaba, cuídate de los perros, cuídate de aquellos que mutilan el cuerpo, de aquellos que quieren separar al cuerpo. Entonces, está bien, cualquier persona tiene la libertad de escoger
qué es lo que va a creer y dónde se va a congregar. Eso es libre. Pero si yo determino estar en un lugar, yo no puedo causar discordia. Si no estoy de acuerdo con la doctrina, me acerco con respeto, ¿sabes? No estoy de acuerdo, tomo mis cositas y me voy tranquilo a un lugar donde verdaderamente pueda compartir. Pero esto de estar sembrando discordia, hermano, de sacar gente de una iglesia para llevarla a otra, de verdad que es algo muy delicado y muy serio. ¿Está conmigo? Entonces, a eso se refiere el apóstol Pablo. Aquí estamos haciendo análisis doctrinales. Joselito, habías levantado tu mano, dale, no. Sí, sí, está bien. Lo que dice usted, que, bueno, aquí parte de la Biblia, de la explicación, dice que ellos denigraban la cruz. Eso es lo que hace. Ellos denigraban la cruz. Claro, por eso ellos quieren hacer esa separación, porque ellos denigraban la cruz. No eran creyentes, no creían. Era más que nada para compartir esa frase bien Amén. cortita que sale acá. Es que al querer esclavizar nuevamente a los cristianos y hacerlos, llevarlos a un pensamiento de la fe judía, ¿qué estaban haciendo? Estaban menospreciando la gracia y la obra de Cristo en el creyente. Es Claro, lo como que mismo el que le pasó. sacrificio de Cristo no era suficiente para alcanzar salvación. Fija, por eso es que menospreciaban la cruz. Por eso es lo que le pasó a Pablo con Félix y su esposa, porque su esposa Así es. era judía. Su esposa de Félix era judía y por eso le encontraron esa experiencia cuando Pablo lo escucharon hablando sobre Jerusalén. Amén. Muy bien, ahí está. Pues ahora, otra cosa importante también que aparece dentro de este libro y que es un aspecto que para nosotros también es un ejemplo, es que el apóstol Pablo también con humildad, él enseña cuál debe ser la actitud de un líder. Ahí en el capítulo 3 también, dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, es decir, no son mis capacidades humanas. Mira, aquí yo voy a tomar un ejemplo que yo siempre predico y enseño, porque a veces también se ha tergiversado. Nosotros debemos reconocer que todo lo bueno y toda la gracia que podemos alcanzar es solo por nuestro Dios, no es por nosotros. Nuestros estudios, nuestras capacidades, nuestros conocimientos, hermano, todo se lo debemos al Señor. Por eso que yo uso como un chilenismo, es que sin Dios no tenemos ni un brillo. Y es una forma gráfica de expresar de que todo se lo debemos a Él. No es automenosprecio, no es tener un problema de baja autoestima, no es eso, sino que es reconocer que el lugar de privilegio que Dios nos ha dado es por Él, ¿me entiendes? Y si logramos brillar, es la luz de Cristo la que se establece. ¿Ah? La mariposa, para tener esos colores tan lindos, primero tuvo que ser oruga y vivir todo un proceso hasta alcanzar la madurez y desarrollarse de esa manera. Pero nunca debemos olvidar lo que fuimos. Nunca debemos olvidar de dónde el Señor nos sacó. Entonces Pablo, en este pasaje, él dice, yo tengo mucho de qué confiar en la carne. Yo tengo mucho de qué gloriarme. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado la octava día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, soy irreprensible. O sea, humanamente él tenía mucho de qué gloriarse. Pero este pasaje yo lo amo, cuando dice, pero cuántas de estas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, todos los logros humanos, toda mi posición, toda mi estatura, mi apellido, mi raza, mi cultura, todo eso, hermano, basura, si lo comparo con la persona de Jesucristo. Él es mi tesoro, Él es mi más grande triunfo, mi fortuna está en Él, en la persona de Cristo. Todo lo demás, ¿me entienden? Estos pasajes son hermosos, esto es doctrina, es enseñanza, es forma de vida. Todo lo que tenemos es por Él. Entonces, debemos ser fundamentados en Él. Y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia que es por la ley,
sino que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios, que es por la fe. Entonces, si bien el apóstol Pablo, también en su capacidad humana, él se pone como ejemplo y nos dice, miren, yo tengo mucho de qué gloriarme, pero prefiero reconocer todo eso por basura y reconocer solamente a Jesucristo como Señor. Y nosotros debemos también de la misma forma comenzar a actuar. Y lo último, entender que existen promesas que el Señor ha establecido aquí en el libro de los Filipenses. Ahí estamos. Agradecimiento por la dádiva de los Filipenses en el capítulo 4 del día al 20. Dice que nunca le habían fallado en cuanto a su necesidad. Y aquí está, Pablo establece por su palabra que Dios suplirá cada una de sus necesidades según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Verso 19 del capítulo 4. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces pasamos momentos de escasez? A lo mejor nos vemos apretados y recurrimos a un crédito, recurrimos a un préstamo, a una renegociación. Y la verdad es que Pablo nos enseña a confiar de una forma sobrenatural. Dios nos va a proveer. Y esta palabra también es para ti y para mí. Se acuerda que mi intención es también que podamos aplicar esta palabra a nuestra realidad. A veces Dios permite momentos apretados. Tal vez porque Él también quiere enseñarnos a ser buenos administradores, a ahorrar, a, a tomar sabias decisiones respecto de las inversiones que hacemos, a no movernos solo según nuestros propios deseos, sino que de acuerdo a su voluntad. O sea, hay mucho que aprender respecto de la administración de las finanzas. Pero la promesa fiel es que Él va a cubrir todas nuestras necesidades de una forma sobrenatural. Yo siendo un adolescente, yo voy a terminar con esto. Una de las cosas que siempre vi y que admiro hasta el día de hoy de mi mamá, especialmente, era una mujer que le cree a Dios, que le cree a Dios. Siempre vi que ella nunca dejó de diezmar, nunca dejó de apartar lo que el Señor le pertenecía, y eso también le daba certeza de que Dios no le iba a fallar, no le iba a fallar. Y vi muchas veces, por ejemplo, que no teniendo nada, de una forma sobrenatural Dios nos daba. No sé si le conté alguna vez, pero esto yo lo viví, lo vi, fui testigo de eso. En ese tiempo, cuando yo estudiaba, me acuerdo que terminé el octavo y tenía que entrar al primero medio. Y era un colegio donde habían puros hijos de empresarios. Una hermana de la iglesia nos había recomendado, nos habíamos cambiado de ir a la Florida, en el paradero 21 de Vicuña Maquena y en Trinidad. Y una hermana de la iglesia que vivía en el 20 nos recomendó un colegio. Y yo estaba primero medio, y esta hermana Pati, todavía me acuerdo incluso su nombre, era gente de recursos. Entonces mis compañeros todos ricos. Hermano, y era terrible, pobre, pues si mi papá era gente de trabajo, no me acuerdo. Y resulta que más encima ese año habían estado en huelga en la empresa donde trabajaba Virgilio y no habían recursos ni para el uniforme. De verdad. Usted sabe lo que significa un cabro de 13, 14 años llegar a un colegio donde todos sus compañeros eran bien vestidos y no tenían ni zapatos. Y me tocó vivir esa realidad. Y recuerdo que la mamá me dijo, bueno, no tenemos, pero pidámosle al Señor. Pidámosle al Señor. Y mira lo que le voy a contar, porque vive el Señor que esto es verdad. Esto es real. Él está presente. Y había otras familias en la iglesia que también era de la misma edad mía. El Pato Reyes era un poco más alto, nomás yo siempre fui más chico, pero el Pato tenía recursos, su papá tenía un buen trabajo y todo. Y el domingo antes de entrar a clase, y le vuelvo a repetir, digo al Señor de que esto es real. El domingo antes de entrar a clase, la hermana Teresa le pregunta a mi mamá, dice, Elenita, ¿usted se ofende si yo le regalo algunas cosas que al Pato le quedaron chicas? Y ella pensó que era ropa que el Pato había usado el año anterior. Y no, resulta que la habían comprado mal y estaba nueva, hermano. Tenía hasta con las etiquetas. Y llego a la casa, veo el pantalón plomo
para el colegio, nuevo, veo una chaqueta azul de esas que se usaban en ese tiempo con solapa, nueva, una camisa blanca. El colegio tenía corbata exclusiva, así que tuve que comprarme la corbata, eso sí lo tuve que comprar. Pero el Señor me vistió de pie a cabeza ese año, y con ropa nueva. Y le vuelvo a repetir, los viejos no tenían para comprarme nada, pero el Señor sabía mi necesidad. Entonces, cuando yo veo hoy día que entramos en aflicción y en desesperación porque nos va a faltar, yo siempre me acuerdo de estas experiencias. Yo vi a la mamá ungir un balón de gas y la vi, y no me la cuentan, yo la vi. Cuando le puso las manos al balón de gas porque se había acabado y no había para comprarlo, y le dijo, Señor, tú eres el Dios, que tú eres nuestro Padre, el Dios de los recursos. Llena este balón de gas, Señor, llénalo. Y yo siendo un adolescente ahí, no va a pasar nada. Y era de película cuando abre la llave del gas, prende el fósforo y la cocina encendió. Y duró hasta que le pagaron al viejito. Cuando le pagaron, se acabó. Entonces, no, usted también puede vivir esa realidad. No tengo, sí, no tengo, pero Dios sí tiene. Y de una u otra forma Él nos va a sorprender si yo sirvo a un Dios real, vivo. Yo cito, Ulloa, hoy día cuando me permitís contarlo, amigo, cuando recibimos tu diezmo y yo te bendije vía WhatsApp, comentábamos con la Yanina, ¿te acordás cuando yo no estudiaba en la U? Y cuántas veces lo vimos ahí apretados, y ahora Dios lo ha bendecido, tiene su linda familia, tiene un buen puesto como resultado del esfuerzo y por supuesto de la bendición que reposa sobre ti. Podemos dar testimonio de lo que Dios ha hecho. ¿Se da cuenta, no? Dale más, dale más. Entonces, alienta tu Eh, corazón con esto. en base a eso también, que Dios, más allá de cumplir los sueños, nos da más. Amén. Yo nunca me hubiera imaginado, por todo lo que Dios me hizo pasar, eh, para formar mi carácter, Sí, para hoy día bendecir a personas que trabajan conmigo, para, para ayudar a otros, para extender mi mano también hacia otros. Yo nunca me imaginé que hoy día iba a estar en el lugar de trabajo que hoy día tengo. Y Dios me ha sorprendido, casi como me ha quitado pero también me ha dado la respuesta por qué me lo ha quitado. Y en los tiempos de dificultad, en los estudios, lejos de mi región, Dios proveyó en todo tiempo, con amén. dificultades, sí, pero Dios me permitió vivir cada instancia para poder hoy día decir que en mi tiempo de aflicción económica, familiar, Dios sostuvo mi vida y Dios proveyó los recursos hasta en lo más mínimo. Y hoy día, gracias a que le he creído al Señor, Dios me ha entregado tremendos beneficios. Amén. Y aún más de lo que yo me había imaginado en algún momento. Nunca me imaginé estar en el lugar de privilegio que hoy día estoy, de tener el lugar de trabajo que hoy día tengo, la familia que hoy día tengo. Pero ciertamente que el Señor nos prueba, nos quita y nos da, pero conforme a su corazón, para enseñarnos y para madurar y para entender que solo Él y nadie más que Él es nuestro sustentador en todo, Amén. en Así es. todo. Así que Y aún gracias más, por poderlo compartir. sí, amigo, gracias. Y Dios nos da más para poder bendecir su obra también, porque Él nos quiere también usar como canales de bendición sobre otros. Nos quedan unos minutitos. Joselito, dale, ya para ir terminando. Pastor, mire, a mí me emociona bastante lo que usted está hablando porque yo pasé exactamente lo mismo. Yo cuando recién empecé en los caminos, yo no llevo mucho tiempo, yo llevo 2 años en esto recién. Y de verdad que cuando empecé yo lo reconozco, no me da vergüenza ni en decirlo porque yo he visto de verdad la bendición, pero así en carne y hueso como se dice, ¿me entiende? Porque hubieron momentos en que de verdad yo pasé mucha hambre, no tenía Mm. nada para comer, ¿me entiende? Me acuerdo que un día yo también le dije a la Yasmin, le dije, ¿sabes qué, Mauricio? Sé que este miércoles no voy a ir a la iglesia porque sé que no tengo ni siquiera 100 pesos
para, ¿cómo se llama? Para ofrendar. Dije, no tengo ni siquiera 100 pesos. La llamé, lo único que me dijo, amor, tenga fe nomás. Y ese día miércoles me acuerdo que yo se lo dije temprano. Y ese día miércoles de verdad que yo todo el día cortando el pelo hasta las mismas 7 de la tarde. Hasta las mismas 7 de la tarde cortando el pelo. Y yo también he visto la bendición del Señor porque también este mismo día domingo, comenzando mi ayuno, eh, pidiéndole o sea, dándole gracias al Señor y pidiéndole al Señor, le dije que gracias por el trabajo que yo tengo. No es un gran trabajo para yo darme grandes lujos, pero sí me alcanza para comer y para pagar Así es. mis cuentas aquí, ¿me entiendes? Y justo hoy día, como le dije, de verdad yo me sentí bendecido porque me acaban de llamar hace imagínense, a las 8:30 que empezó el culto, me llamaron que ya ahora para el jueves tengo la entrevista de trabajo para un trabajo que una máquina la están armando para el día jueves en la mañana, con el dueño de la Gloria al empresa. Señor. ¿Me entiendes? Amén. Y de verdad que las bendiciones del Señor que son grandísimas. Y yo se lo pedí el día domingo, comenzando mi ayuno, yo se lo dije al Señor. Dije, Señor, gracias por este trabajo que tú me has dado, que me ha alcanzado a vivir, a sustentar y pagar mis cuentas. Pero le dije, de verdad, yo dije, yo no quiero pasar más susto. Dije, por favor, manda un trabajo estable en donde yo me pueda sustentar bien y pararme bien. Y de verdad que me trajo justo este trabajo y el jueves tengo la entrevista en la mañana con el dueño de la empresa para armar la máquina. Gloria al Señor. Nos alegramos contigo, pues, hermano querido. ¿Qué quieres que te diga? Nos Amén. gozamos contigo. Tu gozo también es nuestro gozo, nuestra alegría. Y oramos para que el Señor te firme en esa pega y te dé también una proyección ahí profesional, en ese sentido también. Así que si hemos pasado momentos duros en el sentido económico, bueno, aquí está la promesa para ustedes. Así como veíamos con el carcelero de Filipos, es una promesa que también es para nosotros hoy. Esta también es para ustedes hoy día. Porque Pablo les agradece a los filipenses. Gracias por extender su mano sobre mí. Gracias por bendecirme. Gracias por bendecir la obra. Por lo tanto, no tengamos, hermano, complicaciones en bendecir a otros, en abrir la mano, en ofrendar, en dar, en diezmar de acuerdo a lo que Dios nos ha dado, como un espíritu de gratitud, una señal de gratitud. No con un interés equivocado, sino que con una señal de gratitud. Pero también entender que Dios nos va a suplir, va a cubrir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Se toma esta palabra, no? ¿Cuánto reciben esta palabra en esta noche? Señor, tú lo has prometido y sé que nada me va a faltar. Sé que no Amén. habrá escasez, porque tú eres un Dios fiel. Y en la medida en que nosotros actuemos, también conforme a esa verdad, vamos a ver tu gloria de forma sobrenatural. Amén. Goces en esta noche. Hacemos el repaso final entonces. Vemos que las doctrinas que hemos estudiado en la carta a los filipenses tienen que ver con acción de gracia, gozo, seguridad, amor, justicia, gloria. Entonces son aquellas experiencias principales que el apóstol Pablo declara, su amor por los filipenses, su gratitud por los filipenses. Vemos también la importancia de reconocer la situación personal de sí mismo. Vemos la obra de Cristo de humillación y de exaltación y que su nombre es por sobre todo nombre. La importancia de predicar a Cristo con verdad, con claridad. En respecto a la vida cristiana, humildad, perseverancia y optimismo. Estar contentos y regocijarnos en el Señor en todas las situaciones. A los errores de los judaizantes nuevamente. Perseverar en la esperanza cristiana. Estar unidos en el trabajo. Presentar todas nuestras peticiones también con acción de gracia y reconocer que vale la pena extender nuestra mano para ayudar, para bendecir y creyendo también que Dios va a suplir todas nuestras necesidades con abundancia. Amén. Tremenda enseñanza la de hoy. Damos gracias al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Y por supuesto, yo estoy mirando a Nico, te voy a pedir, Nicolito, que tú nos despidas con la oración final, dando gracias al Señor por esta palabra. No sé si lo puedes hacer, ¿sí? ¿Puedes ya, Nico? En la oración final, dando gracias al Señor por la linda enseñanza de hoy. Adelante nomás, mi guachito. Amén. Padre bendito, te damos tantas Amén. gracias por este día. Te damos gracias, Señor, por la bendición de poder estar juntos, aprendiendo nuevamente de ti. Bendecimos esta palabra, Señor. Te pedimos que sea una semilla que se clave en nuestro espíritu, se clave en nuestra alma, Señor, para también darle fruto, Señor.
que tú puedas dar fruto en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras familias. Oro, Señor, para que cada una de nuestras vidas, Señor, puedan ser dispuestas delante de ti y que podamos llevar, Señor, muchos frutos, Señor, delante de tus manos, Señor. Bendigo al Amén. pastor, bendigo a mis hermanos, Señor, bendigo nuestras vidas acá también, para que podamos seguir adelante y seguir bendiciéndonos unos a otros, Señor. Gracias te damos, Señor, para poder seguir en esta carrera, Señor, que tú has puesto delante de Amén. nosotros, Señor. Amén. Gracias, Señor. Y así también al terminar, bendecimos a Nicolás. Este lunes él va a tener que ser intervenido. Oramos por su salud, oramos para que tú tomes el control de todo el equipo médico, Señor, y que esa intervención sea plenamente satisfactoria. Así también cubrimos y esperamos por ese milagro terminado en la vida de nuestra hermana Vitalia, en la vida de nuestro hermano Mario, Señor, en la vida de nuestra hermana, Señor, Esmeralda, nuestra hermana Carmencita Meneses, nuestra hermana Silvita Lavena, Señor, y su yerno. No nos olvidamos de ninguno y te pedimos que extiendas tu mano de poder. La vida de mi suegra, Señor, que alivies toda dolencia, todo dolor. En el nombre de Jesucristo, usted cubra cada necesidad en esta hora. Y gracias por este lindo tiempo. Me sumo a las palabras de Nico, Señor. Gracias, gracias por esta palabra que hoy nos ha edificado, nos ha bendecido y nos ha hecho crecer. Somos bendecidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y juntos decimos amén. Amén. Y Amén. amén. Gracias, Señor. Amén. Y bueno, nos alegramos también de saber que la Flor y el Gaspi ya están mejor también. Así que estamos contentos, agradecidos del Señor. Muy bien. Marisita y Titito, gusto de verlos también ahí. Estaban con nosotros. Así que estamos muy contentos y agradecidos del Señor. Bien, voy ahora a bajar la transmisión y grabamos esta y lo compartimos también un ratito más. Carmencita, ¿me iba a decir algo? Sí, le voy a mandar un mensaje de audio. Ya, sale y vale. Ya, Para que estemos ya. orando por eso. Bien, Bien, gracias. ya pues nos abrazamos a la distancia. Dios les bendiga. Gracias, Nico, de la Amén. Que Argentina. Dios les bendiga a todos. Amén. Cariño. Gracias, Bendiciones. gracias, Johncito. desde Bendiciones Coyhaique. para todos. Bendiciones. Bendiciones, hermana Carmen. Vaya, Saludos, vayan a bendiciones a saludarse todos. todos. Ya, es igual. Prenda para acá, Bendiciones. préndanse para que Saludos. los puedan ver también ahí. Un saludito a todos. Johncito, besos al Gaspi. Un abrazo grande al Gaspi En tu también. nombre, sí. Igual que a la Flor y al Bendito. Gaspar también los saludos. Así que a cada uno, Dios les bendiga, los amamos mucho. Que estén bien. Amén. Acuérdense que el Que sea domingo por tenemos, todos. el domingo tenemos el culto a la chilena, ¿eh? No se olviden. Ay, qué entretenido, qué bendición. Y después del culto vamos a tener juegos típicos chilenos. El equipo de misiones va a estar vendiendo unas brochetitas, unos choripanes, ahí para poder compartir antes que se vaya un ratito. El desayuno que regularmente se está vendiendo al inicio se va a cambiar y se va a hacer después del culto con algo más Ah, ya. saladito típico chileno. ¿Bien? Así Un que choripán ahí con nos té van a vender. churrascos, no Un son choripán con chilenos. té. Los espero en Coyhaique con Cordero. ¡Ay, qué rico! Ah, qué En bonito. febrero voy a estar allá, compadre. Así que ya, que Me estén llevan bien. unas Bendito millas Cordero. lampas. Me llevan unas millas lampas. Un abrazo gigante, Dios les bendiga mucho. Chao. Bendiciones. Chao, hermano Chao, Johncito, chao. cuídense, un Buenas abrazo, noches. hermano. Chao, José. Chao, Sami. Bendiciones. Chao. Chao, Nilo.